Canadá ha confirmado 2 casos ya de la viruela del mono, estudia unos 20 sospechosos más y en Australia se reporta el primer caso. Y pues tras esta alerta y esta preocupación por la viruela del mono, el Instituto Nacional de Salud ha dicho que los médicos especialistas ya en Colombia están monitoreando los casos de pacientes con síntomas relacionados, Jesús. Y por eso tenemos en línea a Carlos Álvarez, epidemiólogo, coordinador de estudios del COVID ante la Organización Mundial de la Salud. Doctor Álvarez, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes. En primera instancia, doctor Álvarez, preguntarle a usted y para claridad de mucha gente que en este momento desconoce lo que es la viruela del mono, ¿de qué se trata esta nueva enfermedad que está ya azotando varios países en el mundo? Pues mire, es una viruela entre animales silvestres, no solamente monos, sino pues en realidad primates y algunos roedores, y que esporádicamente algunas personas por un contacto estrecho con los monos, básicamente por secreciones, contacto con sangre o con carne mal cocinada, algunas cosas por el estilo, puede pasar al ser humano. Y también, una vez pasa al ser humano, puede contagiarse entre seres humanos. La diferencia, por ejemplo, con lo que estamos en la pandemia de COVID-19, en el cual se transmite por acciones, por gotinas, ya este virus se por secciones muy estrecho, por gotas muy grandes. Es decir, cuando uno está cerca de otra, menos de distancia. Básicamente eso hace una diferencia y cuando se contagia, la persona a los 5 o 10 días empieza a presentar unos síntomas como todos los virus, que es malestar general, fiebre, dolor de cabeza, y luego empieza a manifestar, que es la otra diferencia importante, lesiones en la piel, especialmente en la cara, en las manos y los pies. Esas lesiones son ampollitas o ampollas, pueden ser de pocas a muchas, y que generalmente resuelven solas después de 10 a 20 días, pasando por unas etapas como muy parecido a lo que ocurría previamente con la viruela, que ya pues no está erradicada, pero digamos que será un primo hermano de la viruela clásica, un primo mucho lejano de la que conocemos todos. Doctor Álvarez, todavía la pandemia de COVID-19 no se ha ido, aunque por supuesto han bajado los contagios, las muertes, que es lo que más tranquiliza. Uno podría decir, no hemos salido de una y ahora nos metemos en otra, es decir, ¿nos tenemos que preocupar por la viruela del mono? Por ahora lo que vemos son casos esporádicos en varios países, ya más o menos 6 o 8 países que se han reportado casos. Diríamos que estas brotes que se presentan en principio son más fáciles de controlar porque al no transmitirse por aerosoles, pues básicamente tiene una connotación en que solamente las personas que están cercanas a aquellos casos son las que se contagian. La ventaja que tiene también esta enfermedad que ya se conoce, no es una enfermedad nueva, esta enfermedad se descubrió en casos en humanos ya desde 1970. También se sabe que la vacuna de la viruela clásica puede tener utilidad contra este virus, que tenía un caso en el que puede utilizarse, no se aplica en este momento, pero es una de las ventajas que tiene en el caso del control. Creo que sí es importante que los países estén alertas, como se está haciendo, se detecten los casos tempranamente y una vez se detecten se puedan hacer estos cercos epidemiológicos que, como digo en este caso, pues en principio son más fáciles que los virus que se transmiten por aerosoles. Esto quiere decir, doctor Álvarez, que hay buenas noticias porque al ser ya una enfermedad reconocida, antigua, desde 1970, como usted nos dice, el tema puede ser tratado, o por lo menos se conoce el tratamiento, y quizás no va a generar tanto caos médico. Sí, aunque hay que decir que no hay un tratamiento ni una vacuna específica contra este virus, pero sí sabemos que la vacuna de la viruela clásica puede tener utilidad y básicamente también sabemos, ya conocemos de la enfermedad, sabemos cuántos días dura la persona contagiando, cómo se contagia, cuáles son los síntomas. La mayoría de las personas se autolimitan, es decir, se resuelven después de unos 3 semanas, resuelven sus lesiones y pues básicamente sí, afortunadamente pues, también hay que decirlo que las personas pues pueden quedar con cicatrices de secundarias a esta enfermedad. Doctor Álvarez, ¿cómo debe una persona identificar la diferencia entre un virus? Porque usted decía que los síntomas iniciales son parecidos a los de un virus normal. ¿Cómo la persona va a decir, uy, ojo, esto no puede ser un virus normal, una gripa, sino que parece que tengo la fiebre del mono? ¿Cómo puede la persona saberlo para acudir a los organismos de salud y pues que este caso sea también investigado y tenido en cuenta?
Yo creo que la principal diferencia con otros virus es que empiecen a presentar ampollas, lesiones vesiculares, son ampollitas o ampollas, que eso sería como lo diferencia. Es posible también tener en cuenta pues el posible contacto, esto no aparece de la noche a la mañana, es porque uno ha tenido contacto con alguien que ha estado en los sitios o donde ha habido, donde circula tradicionalmente este virus, que es en África Central y África Occidental, o con contacto con personas que se hayan contagiado o personas que hayan viajado, también lo mismo, no es alguien que esté en un municipio de Colombia, pues sea en este momento sin tener contacto con alguien que haya viajado en estas circunstancias, pues si tiene unas vesiculitas y un cuadro gripal, probablemente lo que debe tener es varicela, que es importante, y de pronto la diferencia en términos generales podría ser con varicela, aunque estas ampollas son mucho más grandes, pero esto puede ser una alerta, pues lo queremos decir de esta manera. La varicela normalmente no empieza con ampollas en la cara, sino empiezan más en la espalda o en el tronco, en este caso es más la cara y las manos y los pies, como lo decía previamente. Entonces digamos que esa sería una diferencia importante en tenerlo presente. Hay otro punto importante también para no alarmar, no todas las ampollitas o lesiones vesiculares van a hacer esto, ni mucho menos. Probablemente lo más común también es lo que llamamos el herpes zóster o la culebrilla, que también hace unos síntomas mucho más pequeñas, que podrían también a veces digamos, pues generar una cierta confusión, pero tener en cuenta que son síntomas de gripa o con todo el malestar, que no tenga una virosis, pero adicionalmente, a diferencia de los otros virus que circulan, pues producen ampollas. Finalmente, doctor Álvarez, agradeciéndole el tiempo con los oyentes de RCN Mundo, esto no es mortal, y segundo, ¿por qué reaparecen estos virus, estas enfermedades que ya en algún momento dice se fueron y tal vez no volverán? Pues dos aclaraciones. La primera es que puede ser mortal, es un porcentaje, pero una letalidad baja, es decir, sí hay algunos casos que pueden fallecer desafortunadamente. Y lo segundo es que básicamente los virus circulan de forma natural entre algunos reservorios, que es lo que técnicamente llamamos a aquellos animales en los cuales el virus está ahí, no les produce enfermedad. Y cuando nosotros tenemos contacto con estos animales, pues básicamente podemos contagiarlos. Y ese traspaso de animales de virus de los animales al hombre, pues hace que nosotros que no somos, no tenemos defensas contra ellos, pues nos podemos contagiar y hacer brotes como los que pueden pasar. No solo con este virus, sino con otros virus que sigue siendo una amenaza latente, y eso hay que tenerlo siempre presente, pero por eso la importancia de esa vigilancia epidemiológica, de posibles brotes, detectar tempranamente, porque entre más tempranamente se detecte, más fácilmente. Clave esa vigilancia epidemiológica. Doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo y coordinador de estudios de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud para Colombia. Gracias por acompañarnos en RCN Mundo.